Estimamos televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy y a la entrevista central de esta noche. Conversaremos con el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, quien presentó su tercer informe de coyuntura económica del año 2013. Don Carlos, bienvenido al programa. Muy buenas noches y muchas gracias por tenernos de nuevo aquí. En términos generales, ¿qué es lo relevante que trae este tercer informe? Bueno, trae primero un análisis de la coyuntura económica actual, dónde estamos en términos de actividad económica, inflación, salarios. Segundo, trae una evaluación muy somera de la política macroeconómica del país. Tercero, actualizamos las proyecciones de crecimiento para este año y para los próximos 2 años. Cuarto, hacemos un análisis, un resumen somero también del programa económico y financiero del gobierno. Y finalmente hacemos un resumen de un estudio que hemos hecho sobre la disponibilidad de crédito de mediano y largo plazo, que presentaremos próximamente, pero aquí en el informe lo resumimos. Ok, entonces, ¿cómo andamos en el índice mensual de la actividad económica? Ustedes lo midieron hasta julio. El Banco Central, sí. Porque son los informes oficiales del Banco Central de Nicaragua. Sí, sí. ¿Cómo se comportaba entonces la actividad económica del país? Sí, bueno, lo que se observa analizando el índice es primero que la actividad económica continúa creciendo a tasas relativamente altas, por encima del 4%, pero que se está desacelerando paulatinamente. Desde comienzos del año hemos visto que la tasa de crecimiento, ajustada por factores transitorios estacionales, muestra una desaceleración hacia algo así como un 4.3%, pero medido, por ejemplo, los primeros 7 meses de este año, con los primeros 7 meses del año pasado tenemos un crecimiento de 4.8%, que está impulsado por el lado de la oferta, por la industria y la construcción. Y por el lado de la demanda lo que estamos viendo es un consumo creciendo algo así como 3,5, 4%. Gasto del gobierno central creciendo bastante alto, algo así como un 6%. Exportaciones creciendo en volumen, cayendo en precio, cayendo en valor, pero en volumen, en producción, creciendo algo así como 4%, debido principalmente a la zona franca. Inversión privada cayendo ligeramente, algo así como 1%, e importaciones también cayendo ligeramente, algo así como 1%. El quiebre de la inversión privada es algo que nos llamó la atención, en el sentido que, como usted sabe, la inversión privada había venido creciendo a tasas bien altas en el 2011, 2012, y este año se ha estancado, digamos. La inversión total está creciendo como 4%, pero eso se debe a que la inversión pública está creciendo a tasas bien altas, cercanas al 30%. Quiere decir que la industria y la construcción estarían liderando la economía en este momento. Están liderando la economía en este momento, sí. Creo que el otro sector es la agricultura, también está impulsando, pero básicamente la industria y la construcción. La construcción está creciendo. ¿Por qué decimos de que la inversión está creciendo algo así como 4%? Porque la inversión está dado básicamente por construcción y maquinaria y equipo. La construcción está creciendo como 11%, pero las importaciones de maquinaria y equipo están cayendo. Y el peso es más o menos parecido, 55% la construcción y 45% maquinaria y equipo. Ahora, dice usted que el consumo ha aumentado un poco, 4% también. 3,5, 4%. ¿Y en qué áreas el consumo? Bueno, áreas específicas no tenemos información, pero mencionamos que está creciendo 3,5, 4%, porque primero las remesas están creciendo como 3.4%. Segundo, el empleo debe estar creciendo como 3,5, 3.8%, porque la actividad económica está creciendo 4.8%
y más o menos hay una relación de 0.7, 0.8 entre crecimiento y empleo, o sea, por cada 1% de crecimiento de la economía, el empleo crece 0.7, 0.8%. Los salarios reales están estancados, por lo menos en el sector formal, entonces estamos viendo como un piso de 3,5% de consumo y un techo de 3.8, 4%. Pero no tenemos información en qué lo están gastando. En qué lo están gastando, sí. Ok, otro componente importante o un indicador que siempre es fundamental es el tema de la inflación, que esta vez va más adelante las estadísticas hasta septiembre. ¿Cómo se ha comportado la inflación? La inflación está cayendo ligeramente, algo así como, claro, la gente que sufre la inflación no lo siente, ¿no? Pero está cayendo como un 7.4% anual, ¿no? Y la inflación subyacente, que excluye productos agrícolas perecederos, tarifas públicas y combustible, que son elementos más volátiles, está alrededor del 6%, y esta es una inflación que mide mejor las presiones de demanda, ¿no? Porque algunos alimentos son bien volátiles, petróleo volátil y tarifas públicas están controladas por el gobierno. Por supuesto que es una inflación todavía alta, pero en Nicaragua tenemos el deslizamiento del 5%, y tenemos una inflación internacional de alrededor de 2%, entonces la inflación debería oscilar alrededor del 7%, salvo cuando hay alzas fuertes en alimentos o petróleo que te la impulsan arriba, o cuando hay caídas en esos rubros que te la bajan un poco, ¿no? ¿Midieron ustedes también las reservas internacionales de Nicaragua? ¿Cómo andamos en las remesas? Remesas, como le decía, está creciendo en términos reales, o sea, ajustada por inflación y deslizamiento como 3.4%. En reservas continuamos con una situación sólida, consistente con la política cambiaria. Al decirle sólida nos referimos a que las reservas como porcentaje de la base monetaria andan como en 150%, y como porcentaje de los depósitos como en 50-60%, lo que significa que el Banco Central tiene suficientes recursos para afrontar un retiro de los bancos, para afrontar un retiro de depósitos. No estamos diciendo que se va a dar un retiro, sino que ante esa eventualidad, porque a fin de cuentas la reserva es como un tipo de seguro, ¿no? Que claro, los países tienen para afrontar situaciones difíciles, ¿no? Ya sea caída en precios internacionales, retiros de depósitos, ese tipo de cosas. Ahora, me llama la atención el tema de las remesas, porque a pesar de la inestabilidad que se ha estado viviendo en los Estados Unidos, y que podríamos decir muchos nicaragüenses a lo mejor no están ganando lo que debieran y están guardando unos cuantos pesos allá, sin embargo están mandando aparentemente un poco más a Nicaragua. Sí, están mandando más, pero digamos la tasa de crecimiento de este año es menor que la del año pasado. Pero sí, como creo que le hemos comentado en ocasiones anteriores, es impresionante la buena voluntad de nuestros hermanos que están en el exterior de contribuir pues a apoyar a sus familias acá, o sea, es gente muy sacrificada. FUNIDES también midió el salario, el empleo formal. ¿Ha crecido el empleo formal en estos últimos meses? ¿Cómo se ha mantenido? El empleo formal medido por el aumento en afiliados a la seguridad social se ha mantenido en alrededor de 8% en los últimos 5 o 6 meses. Creo que la última medición era de 8.4%. En promedio los salarios, de nuevo viendo los 7 meses del año, enero-julio contra enero-julio, está básicamente igual, o sea, no ha subido ni ha bajado, con diferencias muy marcadas entre sectores. Por ejemplo, la minería y la industria muestran aumentos bastante fuertes, pero comercio y la construcción están mostrando caídas en salario promedio. Y de nuevo, sector formal, pues no toda la economía. En términos generales, ¿cómo está entonces la macroeconomía nicaragüense en este instante? En términos generales, la macro está relativamente bien. Estamos con un crecimiento
qué sé yo, por encima del 4%, que no es el crecimiento que necesitamos. Nosotros necesitamos crecer, como hemos comentado varias veces, 7-8% para comenzar a cerrar las brechas con Centroamérica y elevar nuestro ingreso por habitante y reducir la pobreza más rápidamente. Pero 4,5%, 4,8% no es un crecimiento despreciable, no todos los países lo están teniendo. En realidad creo que estamos creciendo a tasa más alta que el resto de Centroamérica, no sé si con Costa Rica, no recuerdo ahorita. Las finanzas públicas están bien. Durante los primeros 7 meses del año, el gobierno central tuvo un pequeño superávit antes de donaciones y un superávit de 1% del Producto Interno después de donaciones. La deuda pública continúa bajando. Como comentamos, las reservas están relativamente sólidas. Los ingresos tributarios están creciendo bien. O sea que en su conjunto la situación macro está bien. Hay dos factores que nosotros hemos señalado constantemente que hay que tomarlos en cuenta. Uno es de que hay gastos de carácter, lo que los economistas llaman cuasi fiscal, o sea que son gastos de tipo fiscal que se están haciendo fuera del presupuesto. Por ejemplo, algunos subsidios, el bono solidario. Lo que viene de la cooperación venezolana. Lo que viene de la cooperación venezolana. Entonces, ese es un gasto fiscal que no está registrado. El presupuesto del próximo año sí ya incorpora el bono solidario. Y el otro tema es que, aunque la deuda pública está bajando paulatinamente, la deuda externa del sector privado está aumentando. Hoy por hoy ya la deuda externa privada es 42% del producto contra 40% de la pública. Entonces eso es algo que hay que ir observando también, ¿no? Porque es importante ver el conjunto. Pero con estas dos, digamos, luces amarillas, por así decirlo, la situación macro del país está bien. Recuerdo que uno de los aspectos que preocupaba mucho antes era el consumo de la factura petrolera. Parece que esta se ha venido reduciendo. ¿Qué encontraron ustedes en la cifra? Este año ha caído como en un 12%, debido principalmente a caída de precios, aunque puede que un poquito de volumen también. Pero sí, las importaciones en su conjunto han caído y gran parte se debe a la caída de la factura petrolera y también la caída que le mencionaba antes en los bienes, en la importación de maquinaria y equipo. Ahora, las exportaciones que se han descendido, no en el volumen, sino en el precio, ¿la tendencia es que esto se va a mantener en el resto del año? La tendencia sí es una caída en el resto, o sea, no sé si una caída adicional, pero sí no se prevé puede mantener esa tendencia. Una recuperación. Para el próximo año se está vislumbrando una caída adicional, pero mucho menos marcada que la de este año. Y ya para el 2015 se observa, digamos, una estabilización con unos pequeños aumentos en el precio, pero bien pequeños aumentos en el precio del café y el precio del oro. Pero caída muy brusca este año, menor caída el próximo y estabilización en el 2015. Esto suponiendo que la economía internacional se desenvuelve conforme a un escenario base que tiene el Fondo Monetario Internacional, que supone una recuperación paulatina de economías avanzadas, por ejemplo, ¿no? Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando comentemos lo del tema de las proyecciones. Permítame ir entonces a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar queremos saber qué dicen las encuestas que hace con los empresarios FUNIDE y cómo está el contexto internacional. Ya volvemos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Conversamos con el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES, sobre el tercer informe de coyuntura del año 2013. Hablábamos de Nicaragua, de cómo anda la macroeconomía, prácticamente estamos bien, no como quisiéramos o necesitáramos, pero por lo menos ahí va la economía de Nicaragua, mejor un poco que el resto de Centroamérica en términos de crecimiento del PIB,
pero el entorno internacional que también muchos de los economistas, FUNIDES, el Fondo Monetario, recomiendan cuidar, ¿cómo anda? Bueno, la economía nuestra, que es una economía muy abierta, ¿no?, y pequeña, depende mucho del exterior, continúa desenvolviéndose en un ambiente internacional que está caracterizado por un bajo crecimiento, particularmente las economías avanzadas, que en el caso de Nicaragua son las más importantes. No tenemos el caso, por ejemplo, como de algunos países del cono sur que dependen mucho de la China, por ejemplo. Nosotros estamos, México y Centroamérica y el Caribe, más ligados a Estados Unidos. Entonces tenés un contexto internacional de poco crecimiento. Estados Unidos está creciendo 1.6, 1.7 este año, posiblemente 2,5 el año pasado, el año que viene, y 3,5 en el 2015. Y también en un ambiente de incertidumbre. Si bien es cierto, por ejemplo, que la situación de la zona euro ha mejorado, que era una de las preocupaciones más apremiantes hacia finales del año pasado y comienzos de este año, han surgido nuevas inquietudes, en gran parte ligadas a Estados Unidos. Por ejemplo, como usted sabe, Estados Unidos y el resto de los países, economías avanzadas, se dedicó a una política monetaria bien expansiva, ampliando la base monetaria, comprando bonos públicos para ver si lograban reactivar la economía. Y esto ha tenido algunos efectos positivos, pero ya como la economía se está volviendo a recuperar, el Banco Central de Estados Unidos ha anunciado de que va a revertir esa política, en el sentido, va a comenzar a reducir la tasa de expansión monetaria, porque si no tenés un serio peligro de inflación en el futuro. Y esto ha causado mucha incertidumbre, porque no se sabe cómo la gente y las empresas van a reaccionar. De hecho, cuando Estados Unidos anunció esta política, los flujos de capital que habían sido bien fuertes hacia las economías emergentes como Brasil, México, comenzaron a salir, y en países como Brasil ha habido devaluaciones bastante fuertes. Pero el tema es de que hay incertidumbre de cómo va a afectar esto la tasa de interés, cómo va a afectar las expectativas, cómo va a afectar la bolsa de valores. Y el otro tema es digamos, las fuertes discrepancias ideológicas en Estados Unidos de cómo solucionar su problema fiscal. La semana pasada, como usted sabe, hubo una solución en el sentido de que se amplió el llamado techo de la deuda y se permitió al gobierno comenzar a funcionar normalmente, pero esto es una solución de muy corto plazo. Lo que hace es postergar el problema hacia enero, febrero, donde vamos a tener de nuevo otra crisis. ¿Y qué pasa? Lógicamente esto hace que las empresas inviertan menos de lo que pudieran invertir, porque no saben qué va a pasar. El consumidor consume menos de lo que pudiera consumir. Entonces esto es algo, pues, que es una espada que tenemos ahí, ¿no? Y que está afectando el crecimiento de nuestras exportaciones, que están creciendo un poco menos de lo que habíamos proyectado antes. Es decir, si esa incertidumbre, debido a este conflicto político en los Estados Unidos, no se supera, vamos a seguir nosotros también arrastrados por esa incertidumbre. Claro, sí. O sea, nosotros, en particular, pues los países que estamos más ligados a la zona estadounidense y el mismo Estados Unidos, porque esto está retardando un poco la recuperación de la economía estadounidense. Frente a ese escenario, ¿FUNIDES hizo alguna recomendación en este tercer informe? ¿Simuló algunos escenarios probables? Nosotros tenemos un escenario base donde estamos creciendo algo así como un promedio de 4,5% este año, el próximo y el 2015. Este año algo así como 4.4%, el próximo año como 4.1% y el 2015 más cerca del 5%. Ese es un escenario base. Está muy cercano al escenario que publicó el gobierno hace poco en su programa económico y financiero.
y está sopesando varios factores. Por un lado, las exportaciones están creciendo menos. Por otro lado, la inversión privada está cayendo, como le decía, y esperamos que se recupere este año, pero no mucho. Pero el gasto público está bien fuerte y eso está levantando un poco la economía. Y las importaciones están creciendo menos de lo que esperábamos. Eso significa que a un nivel dado de demanda tiene un mayor impacto en el Producto Interno. Pero a la vez que tenemos este escenario base, presentamos dos escenarios. Uno que llamamos un escenario de oportunidades, donde suponemos, simulamos, porque esto en realidad estos son simulaciones. Sí, todo puede cambiar a última Lo que hora. queremos es darle al país, a ustedes, al gobierno, digamos, un como abanico de por dónde puede ir la cosa, para que se preparen, para que lo tomen en cuenta en sus proyecciones. Entonces, en el escenario de oportunidades, suponemos que la inversión privada retoma las tasas de 15-20% que traía en el 2011-2012. Lo que implicaría, por ejemplo, que se comienzan a incorporar, a ejecutar algunos de estos proyectos como Tumarín, por ejemplo, ¿no? Que te pueden elevar eso. Ahí la tasa de crecimiento el próximo año sube hacia 4,5% y en el 2015 hacia algo así como 6%. Repito, estas son simulaciones. Pero también indicamos de que las posibilidades de un menor crecimiento que en el escenario base han aumentado en los últimos meses. ¿Por qué? Por las razones que estábamos hablando de la situación en Estados Unidos. Segundo, porque en la medida en que los problemas económicos de Venezuela se agudizan, es más probable que la ayuda venezolana baje. Por supuesto, hay consideraciones políticas también, ¿no? Pero claro, nuestro rol deja analizar las cosas tomando en cuenta también factores económicos, ¿no? Luego usted tiene el tema de la roya, que todavía está por verse exactamente cómo va a impactar. O sea, hay estimaciones de relativamente un impacto relativamente bajo hasta un impacto bien fuerte. No podemos descartar, por lo que hablamos antes, que los precios de las exportaciones caigan más bruscos de lo que tenemos. Y tenemos siempre nuestros problemas institucionales que pueden afectar la actividad económica, ¿no? Entonces nosotros simulamos un escenario que llamamos de riesgo, donde tenemos un menor crecimiento de la economía estadounidense de medio punto, o sea, 0,2 este año y medio punto el 2014-2015. Simulamos un menor crecimiento de las exportaciones, simulamos un menor crecimiento de la inversión privada y suponemos que la ayuda venezolana cae algo así como 140 millones de dólares el próximo año y algo así como otros 140 en el 2015. Entonces, en ese escenario las tasas de crecimiento se aproximan al 2-3%. O sea, del 4,5%, del 4+ que tenemos en el escenario base a 2% y 3%, ¿no? Repito, esto es una simulación. Estamos tratando de simular qué pasaría si. No estamos diciendo qué va a pasar. Ok, en ese escenario posible, porque todo es posible, ¿qué es lo que como país debemos hacer? Bueno, en ese escenario hay algún colchón que nos pueda ayudar. Por ejemplo, no toda la ayuda venezolana se ha gastado, sino que iba a decir el gobierno, pero en realidad es el grupo privado. Tiene algunos depósitos en el sistema financiero que se pudieran utilizar para amortiguar un poco el efecto, ¿no? Pero definitivamente con ese nivel si hay una caída, el país tendría cierta baja en su producto. O sea, el producto sería, el estándar de vida sería menos
de lo que es ahorita, ¿no? O lo que sería bajo el escenario base, para ser más claro, ¿no? Pero es un golpe transitorio, es un golpe de una sola vez. Creo que la vez pasada le comentaba que imagínense que hay un huracán que le afecta a la cosecha de café, entonces hay una pérdida ese año, pero el próximo año tiene que recuperarse. Tiene que recuperarse de un nivel más bajo, ¿no? Pero quizás lo más importante de esto es un mensaje que FUNIDES le ha venido repitiendo, y es que tenemos que fortalecer la capacidad de nuestra economía para crecer más rápido y para afrontar mejor los choques externos, ¿no? Y esto pasa, como lo hemos mencionado varias veces, pasa por fortalecer la estabilidad macroeconómica, que sin la cual el crecimiento es muy difícil, no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria. Tenemos que mejorar la competitividad del país con mejor infraestructura, educación y salud. Tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad, que en el largo plazo es lo que nos va a garantizar un crecimiento sostenido. Y tenemos que diversificar nuestras exportaciones y el abanico de donantes que tenemos. O sea, no podemos depender tanto de un solo donante. Sí, en este caso no podemos depender demasiado de Venezuela, pues. Exactamente, es lo que hemos venido. O sea, no hay soluciones mágicas, son soluciones que tienen que ser bien coordinadas. Algunas cosas se pueden hacer en el muy corto plazo, otras requieren un horizonte mucho más largo. En los 2 minutos que nos quedan, FUNIDES siempre presenta una encuesta cada vez que hace su informe de coyuntura sobre lo que piensan los empresarios del devenir de la economía. Esta vez, ¿qué dice la encuesta? Bueno, esta vez tenemos los resultados bien analizados de junio y tenemos un resultado global de septiembre que ya se lo menciono. Los resultados de junio muestran que la capacidad de compra de los hogares, o sea, los hogares que dicen que están con mayor capacidad contra los hogares que dicen que están en menor capacidad, mejoró en junio con relación a abril. Creo que en abril un 17% de los hogares, el neto era más de como 17% de los hogares decían que estaban peor que el año pasado, sí, contra los que decían que estaban mejor. En junio la medición mejoró y ya están como en un 7% negativo. Y en septiembre ya se equilibró. O sea, en septiembre ya los hogares están diciendo de que están igual que el año pasado en cuanto a capacidad de compra. O sea, los que dicen que están mejor son iguales a los que dicen que no están tan bien. Una novedad que incluimos en este informe, que yo creo que puede ser de interés para los empresarios privados y el mismo gobierno, es que presentamos datos a nivel de región, presentamos datos a nivel digamos, de lugar de residencia urbana, rural, semirural, y presentamos datos a nivel de situación socioeconómica de los hogares. Y sale, por ejemplo, que Occidente y Managua están en una mejor situación. Me refiero a los datos de junio, porque los de septiembre no los hemos terminado de analizar. Occidente y Managua están en una mejor situación que el año pasado en cuanto a poder adquisitivo de los hogares, y desafortunadamente la zona atlántica ha tenido una pérdida muy importante. Y me imagino bueno, siempre hay riesgos ahí. Sí. Otro factor que sale de las encuestas es de que el costo, cuando uno les pregunta, digamos, qué es lo que más afecta a los hogares, alimentos, costo de energía o transporte, el problema de alimentos es el más apremiante, siempre. Pero en la última encuesta, alimentos, en la encuesta de junio, alimentos sigue siendo lo más apremiante, pero ganan un poco de importancia el costo de energía y el costo del transporte, lo que está ligado a los aumentos que hubo en las tarifas, ¿no? En cuanto a los empresarios indican que hay cierta
hay cierta cosa que no la acabamos de entender plenamente, y es que por un lado indican que la situación global de la economía se ha deteriorado, por otra parte indican que sus ventas han mejorado. Entonces, ¿cómo conciliar eso? Puede ser que aunque están viendo que a nivel individual están mejores, están viendo también que la economía se está desacelerando. Y otro aspecto es que las mejoras que se habían notado en la encuesta de abril sobre la percepción del clima de inversión y sobre la percepción del Poder Judicial se han deteriorado levemente. La mayoría de los empresarios, por otra parte, no espera invertir más en el resto del año, que coincide un poco con lo que le estaba mencionando, pero sí un porcentaje importante dice que va a generar más empleo. Eso es el... En términos, ese es el panorama de Nicaragua económicamente en este momento. Sí. Don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted, don Alfonso. Don Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES. Ustedes no se vayan, que nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.